Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Muchas gracias a la presentadora, que ha hecho una presentación de las que uno no se merece. Y, dicho lo cual, vamos a hablar un poco de París. Como comprenderéis, no os voy a hablar mucho del París monumental, del París que ven los turistas o cuando somos turistas, porque sería hablar como de la superficie de una ciudad, de sus estampas. Y para eso ya colaboro periódicamente en National Geographic, donde hablo de las ciudades de esa manera en que hay que hablarle al que las va a visitar por primera vez, decirles qué monumentos puede ver, a qué restaurantes puede ir, incluso recomendarle algún club nocturno. Bueno, ahora no se trata de eso. Más bien se trataría de comunicaros mi experiencia de París, y lo voy a hacer recurriendo a un tema, a un procedimiento que empleaba mucho uno de mis profesores, uno de mis maestros, Roland Barthes, que era ir tratando un tema por fragmentos aislados que eran en sí mismos unidades y ir formando un collar. En la época en que yo era estudiante se decía ir formando una estructura, que es un término tremendamente duro y procedente del mundo de la construcción, además. ¿Qué iba yo buscando a París? Bueno, pertenezco a una generación que quería librarse de los padres hacia los 16 o 17 años, como muy tarde, aunque algunos que sufrían muchísimo conseguían librarse de sus padres a los 18, 19 años, como mucho, porque uno ya no podía aguantar más ni su dialéctica, ni su forma de vivir, ni su forma de pensar. Tampoco uno podía aguantar el que le estuvieran sometiendo continuamente a imperativos estéticos absolutamente degradantes, como por ejemplo prohibirle llevar el pelo largo o prohibirle llevar una sariana o determinados pantalones o determinados zapatos. Que conste que hablo totalmente en serio, fue una guerra generacional casi violenta entre dos formas de concebir el mundo que luchaban obstinadamente la única contra la otra y además pienso que son momentos que no desaparecen para siempre. Probablemente estamos ahora mismo ante una juventud igualmente disgustada, igualmente maltratada e igualmente acanallada por los adultos. Por eso protestan y probablemente esta protesta que acaba de empezar, llegue muchísimo más lejos de los que creían que entre nosotros todo iba a ser tranquilidad. ¿Qué iba buscando a París? No iba buscando una ciudad, ni sus monumentos, ni el prestigio que podía tener París como ciudad hermosa y de un urbanismo, de una belleza fundamental y que probablemente no tiene parangón en Europa. Pero no iba buscando eso, las estampas, los parques temáticos, no iba buscando eso. Iba buscando, si queréis, el misterio del hombre y el misterio del mundo. Y ahora hago un indicio, me alejo un poco hacia mi infancia, ando ahora escribiendo un texto sobre lo que podrían considerarse los hijos del mundo. Ese tipo de hijos que por alguna razón carecen de verdadera imagen paterna y a veces también de verdadera imagen materna y se tienen que construir íntegramente a sí mismos. Algo que se podría llamar, y me lo he inventado estos días, se podría llamar el síndrome de Tarzán. Si habéis leído la primera novela de Tarzán, que es la más interesante, Tarzán de los monos, observaréis que Tarzán se cría indudablemente sin imagen paterna y sin imagen materna. Lo más próximo a la madre es una gorila que lo cuida desde pequeño y que además lo tiene que defender con cierto furor a veces contra el macho dominante al que ese mono blanco no le gusta nada. La única imagen pues que tiene Tarzán, a pesar de convertirse en un héroe moderno tan frecuentado por el cine como por ejemplo Drácula, es una gorila, vamos a llamarla así,
que se ocupa de él. Tarzán aprende a leer por sí mismo. Los que se hayan acercado a la novela, siempre las novelas son más interesantes que las películas porque profundizan mucho más en el personaje, también las novelas populares como Tarzán. Aprende a leer por sí mismo a partir de los libros que han quedado del naufragio en el que desaparecieron sus padres. Y ese que no tiene padre ni madre y sobre todo que carece de figura paterna, aunque pertenece, si habéis leído la novela, a una familia de la aristocracia inglesa, pero él no lo sabe, naturalmente, consigue ser el rey de los monos y posteriormente el rey de los animales, de todos los animales de la selva. Y cabe suponer que si eres el rey de los animales, también podría ser el rey de los hombres, porque los humanos animales son, y a veces de una bestialidad absolutamente probada por la historia. Desde luego que Tarzán es un hijo sin padres afortunado, como hay también muchos hijos sin padres en la mitología griega. Me atrevo a decir que una de las características del héroe no es, como dice Canetti, que va dejando cadáveres por todas partes. No, probablemente una de las características del héroe, y eso es lo más misterioso de él, es que en muchos casos carece de figura paterna y puede proyectarse íntegramente en el mundo sin ninguna determinación, sin la determinación del padre, por ejemplo. Rimbaud, por ejemplo, donde parte toda la literatura moderna, es un hijo sin padre, tiene una madre, pero carece de figura del padre. Como dice Pierre Michon en un libro magnífico sobre él, Rimbaud el hijo, quiere decir, justamente porque no heredó ningún lenguaje paterno, porque no heredó el discurso de ningún padre, podía enfrentarse a cualquier lenguaje y a cualquier padre. Y al final su discurso no tiene padre, por eso es un discurso inaugural y a partir de él nace toda la literatura moderna. En mi infancia carecí durante largos periodos de imagen paterna e imagen materna. Digamos que aproximadamente desde los 2 años y medio hasta la época en que hago la primera comunión, allá por los 7, yo vivo fuera de casa de mis padres, en casa de diferentes familiares, totalmente a merced del mundo, porque tus familiares nunca van a cuidar de ti como tus padres. Totalmente a merced del mundo, durante años importantísimos en la formación de un individuo. Esto me convirtió en uno de esos hijos del mundo. Yo creo que afortunado, porque también hijo del mundo de esas características es Gaspar Hauser, del que conoceréis la leyenda. Yo sería la cara negativa de los fracasados hijos del mundo, de los que, entregados a merced del mundo, no consiguen sobrevivir y no consiguen construir una verdadera personalidad. Pero los hay que sí, los hay que sí. Y estos individuos, justamente porque han tenido como padre al mundo más que a un padre carnal, incluso los que han tenido madre les ha faltado la proyección masculina, que la proyectan totalmente en el mundo, es como decir, mi madre y el mundo, suelen ser tremendamente ambiciosos. Y en realidad ser ambicioso es justamente eso. ¿En qué se diferencia un ambicioso de una persona normal? En que el ambicioso se proyecta en el mundo, no se proyecta en personas concretas, que son simples elementos del mundo. Se proyecta en el mundo y en toda su mecánica. Como esos lectores que cuando leen, esto luego se lleva a todas las esferas de la vida. Cuando leen una novela, se proyectan en la mecánica misma de la novela, es lo que le interesa, cómo ha sido construida, todos los personajes en sí, más que identificarse en un determinado personaje que les gusta o no les gusta. Los individuos en los que, más que fijarse en determinados elementos, se fijan en la totalidad del sistema. Pero probablemente todos los filósofos nacen de ese tipo de ambiciones. No me interesan los elementos particulares de una estructura, me interesa toda la estructura en sí, me interesa toda su mecánica. A los 17 años a mí me pasaba esto. Me interesaba mucho más la mecánica del mundo que las personas que lo podían componer.
También me interesaban muchísimo esos espacios que para mí podían representar el mundo, que podían darme una imagen bastante completa del mundo, que no me frustrara ni en mi deseo de amar ni en mi deseo de conocer, que no frustrara esas expectativas por ser un mundo demasiado estrecho o demasiado pequeño. Estaba en Pamplona. Pamplona no me parecía una imagen del mundo. Ya sé que me van a venir los coñazos de siempre diciendo, es que el mundo puede estar en una aldea también. Naturalmente que sí, pero siempre se ha dicho que mundo pequeño, infierno grande. Lo dicen de otra manera, no me ha salido tal como se dice, pero ese es el sentido, ese es el sentido. Sobre todo, habiéndome educado en el norte de España, donde la influencia francesa era muy consistente y atraía muchísimo. Estábamos muy cerca de Francia y Francia era un imán que nos atraía ciegamente. Íbamos mucho ya de adolescentes a Francia, estábamos a 2 horas como mucho de la frontera y cruzar la frontera era pasar a otro mundo, era otro tipo de librerías, otra forma de ser, otra actitud ante la vida, otra estética en las ciudades, muchísimo más limpia y habitable. Otra forma de convivir y de actuar. Y desde luego otra forma también de asumir la vida, porque no había las fronteras a tu mente que podías tener en España. Un francés tenía acceso a todo tipo de disciplinas a través de los libros, y en la España de mi adolescencia todavía existía una severa censura, como si los españoles fuésemos retrasados mentales, incapacitados para asumir y comprender lo que nuestros países vecinos asumían y comprendían. Encontré en París esa imagen del mundo y esa imagen del hombre. Claro que sí, lo que pasa que también en sus aspectos negros, no solo en sus aspectos blancos. Quisiera hablaros de mis primeras impresiones de París la primera vez que amanecí allí. Antes, un paréntesis. A diferencia de otros españoles que dicen qué bonito es París si no existieran los parisinos, yo digo que lo único que me interesó de París y me sigue interesando es su materia humana. Por lo tanto, lo único que me interesa de París son los parisinos y parisinas en principio, porque son las gentes que habitan una ciudad las que crean una determinada atmósfera, también una determinada atmósfera intelectual. ¿De qué coño me iba a servir París sin parisinos? Aparte de que los parisinos tienen muchísima personalidad y son uno de esos urbanitas que han asumido de verdad como los neoyorquinos, de verdad el imperativo de que además de ser una persona tienes que ser un personaje, porque la vida, además de ser existencia, es un teatro. Y, desde luego, en París eso lo tienen clarísimo. Si no eres un personaje, mejor que ni te acerques. Porque allí hay que ser un personaje. Y llevar una máscara apropiada, que te proteja y que a la vez sirva de arma permanente de seducción. Porque si algo es París, es la ciudad de la seducción y del deseo. La gente se mira sin miedo y la gente sabe acariciar. Por cierto, yo venía de culturas que me inquietaban muchísimo, no por su larga historia y tal, porque si ya lo sé, la historia de Castilla es infinita. O el País Vasco, donde me crié. Eran dos culturas donde, lo puedo decir con toda sinceridad, dos culturas que no sabían tocar, que no conocían la ciencia de las caricias, que tendría que ser la primera ciencia que se le enseñara a una persona en su momento de formación fundamental. Si no sabes tocar, qué mal asunto.
qué mal tocaban nuestros padres. Si cuando te acariciaban te daban unos sustos que te apartaban. Con esa naturalidad con que lo hacían, con esa sensualidad importada de las islas del Pacífico. Claro, luego había desgracias, me contaban en Navarra exactamente igual. Me contaban que mi abuelo, que había pasado la adolescencia junto a mi bisabuelo, había pasado la adolescencia en La Habana. Cuando lo llevaron a Zamora se quería suicidar. Y hizo hasta intentos. Era un cuco, porque en realidad tanto como suicidarse, pero sí quería amenazar a su padre, a mi bisabuelo, para que lo dejara regresar a La Habana. Todos los habaneros me han dicho que cuando han dejado La Habana era como si dejaran a 1000 madres, no a sola una, a 1000 madres. Y todas auténticas, todas. Y que les entraba una especie de desolación. A Cabrera Infante, con el que tuve una profunda amistad, le pasaba, y le pasó a Jesús Díaz, del que también fue amigo, en paz descanse, y le pasaba a mi abuelo, normal. Y tiene mucho que ver con la ciencia de las caricias. Esto que le pasaba a mi abuelo, y que acabó pegándose un tiro en el pie, para que lo dejaran irse a La Habana, y decía, y el siguiente me lo pego en la cabeza. Bueno, finalmente no se fue, pues toda la vida estuvo recordando La Habana, toda la vida, y desde luego en el lecho de muerte fue el único lugar que recordó. Bueno, París respecto a esto era realmente diferente a las culturas que había conocido en España y en otros países. Sin embargo, las primeras impresiones no fueron buenas, pero tampoco malas. Me pareció una ciudad demasiado fría, parecía como el mundo latino, pero ya hacia muy al norte, casi como un mundo latino que se estuviera volviendo o un poco germano, o un poco sajón, o un poco nórdico. Es como el último límite de la latinidad verdadera, París. Pero ahí está el latín todavía, ahí está el latín y ahí está el calor latino y ahí está el barrio latino también. Pero a mí me gusta ubicarme de forma realista. Algunas creen que es de forma fantasiosa. No, de forma realista. Y cuando llego a una ciudad me gusta vincularme a ella desde su mismo corazón, incluso desde lo que a mí me parece su mismo corazón. En ese sentido, para mí, París iba unido a ciertas impresiones, pero también a ciertos personajes. Por ejemplo, iba vinculado a Julio Cortázar, porque toda mi generación había leído Rayuela, había leído El París que se desplegaba en Rayuela, que resultaba muy novelesco, pero también bastante negro. Y en ese sentido, Cortázar no engañaba tanto. Y es algo que hacía entonces en todas las ciudades. Y llevaba 6 o 7 días en París y ya conocía a Julio Cortázar. Había salido su dirección en una entrevista que le hacían en Triunfo. Pasaba un día por esa calle, me metí en el primer portal, ahí estaba Julio Cortázar en el buzón, subí esa misma tarde a su casa, me recibió en su casa, me recibió su mujer. Yo le dije, ¿está Julio? Me dijo, sí, pasa. Lo cuento en Balada de las Noches Bravas y aquí no voy a insistir en ello, pero lo conocí esa tarde. Y lo mismo había hecho en Ginebra con José Ángel Valente. Sabía, en el verano anterior que había estado en Ginebra, sabía que José Ángel Valente estaba allí, hice lo posible por conocerlo y lo conocí. ¿Qué ventajas tenía de conocer a estas personas? No Cortázar, que estaba harto de fantasmones como yo, que iban a visitarlo todas las tardes sin permiso. Pero Valente, que estaba más aburrido, es que me metió en el mundo de la ciudad, me presentó a músicos, a pintores, a actores, a dramaturgos, a fantasmas, a fantasmones, a diplomáticos. Claro, y a los demás no les pasaba eso, pero es que los demás no buscaban al que había que buscar para que te metiera en todo ese mundo. Y si te acercabas a él como lector fervoroso, él te quería y te invitaba a cenar a su casa. A los escritores siempre les gusta que de pronto llegue un señor de los confines del mundo diciendo te adoro, te adoro.
qué bien escribes, y aquel poema tan fabuloso. Cortázar no me presentó a nadie porque solo una vez más lo volví a ver en toda mi estancia en París, pero sí que me ubicó totalmente, porque decía, claro que esto es París, claro que esto es París. Y de hecho acabo de conocer a Julio Cortázar. Quiero decir que era la referencia fundamental, poder llegar a la referencia fundamental y darle la mano, era ya ubicarte. Trabajos. En el mundo del trabajo sí que se conoce realmente una ciudad, porque si haces diferentes trabajos vas conectando con personas muy diferentes y gracias a los trabajos yo siento que exploré de verdad la ciudad, no gracias a las visitas que podía hacer a Notre Dame, al Louvre, a sus museos, etcétera, etcétera. Sentía que trabajando era donde conocía verdaderamente el aliento de esa ciudad y su forma de ser. Trabajé de cuidador de niños y sabías, por ejemplo, cómo las francesas educaban a sus niños. Nada de las madres españolas de convertirlos en el príncipe de Dinamarca, y no solo de Dinamarca, sino prácticamente de media tierra. Y el príncipe de Moscú. Y el príncipe de las Malvinas, incluso, si hay algún argentino. Y príncipe, los franceses ya nos decían, es que es aberrante, tratáis a vuestros hijos como si fueran los reyes absolutos de la casa y tal, y luego a los 14 o los 15 años los abandonéis. Ah, ya, y ahora que os eduque el cielo, vuestro padre o Satanás. No, la madre francesa era tremendamente distante con el hijo y no se perdía en él. Esto que están haciendo la cantidad de madres españolas es perderse en el eros del hijo, que nuestras abuelas lo tenían rigurosamente prohibido y también nuestras madres. Esto, perderse totalmente en el hijo y él perdiéndose en ti o ella, lo he visto en mis amigas, es una especie de es una especie de cuento infantil que luego tendrá sus grietas y serán terribles. La madre francesa es para nada. No. Que yo aún tengo que vivir. Y él acaba de nacer. Le queda una eternidad. Estuve cuidando al hijo de un gran jugador de baloncesto. Era de uno de los equipos importantes. Y su mujer era una delicia. Y este señor, yo llegué a cuidar a esta criatura allá cerca de la Torre Eiffel, en un barrio magnífico, Trocadero, porque él desconfiaba de las mujeres. Decía, un hombre siempre lo hará mejor. Era desconcertante. Tenía esa obsesión. Me dolió dejarlos, porque a medio curso me salió un curso de filosofía griega que me interesaba muchísimo a la misma hora y tuve que dejar de pasear a esta criatura deliciosa y con sus padres, que me lo pasaban muy bien, porque tenían los dos una personalidad tan especial, pero sobre todo él, que me asombraba por su comportamiento y su pensamiento de pensar que un padre, un muchacho, podía ser mejor madre que una muchacha. Pues tenía otro carácter y seguramente también más distancia, porque seguramente un muchacho siempre mira a una criatura de forma más distante y menos maternal. Igual estaba buscando eso, no me extrañaría nada, porque los padres franceses eran así y siguen siendo así. Por lo tanto, ya te daba la posibilidad de hacer ejercicios comparativos respecto a cómo eran las madres, por ejemplo, en España y cómo eran en Francia. Pasé un perro y aquí conocí otro de las características de París, una vieja que vivía sola y que ya no podía pasear a su perro, ya no se las valía para pasear a su perro, pero seguía en su apartamento, o en su apartamentito, o en su apartamentucho, o en su cubil de 3x3. Posteriormente trabajé en una empresa medio mafiosa de españoles e italianos que se dedicaban básicamente, no sé con quién estaban en contacto, se dedicaban a llegar a
pisos donde se había muerto un anciano o una anciana solos para darle a ese apartamento nueva vida. Te encontrabas con todos sus recuerdos. Entonces llegaba yo y tenía que decidir en una mañana, no era mi único trabajo en la empresa, tenía que decir en una mañana más o menos el valor de todo lo que había allí, que se lo iban a llevar al rastro, esa misma mañana. Era todo recuerdos de una vida. Podían encontrarte discos de Caruso, fotografías, habitualmente recuerdos sin valor, ¿sabes? Algunas alacenas, unas cosas que encontraba. Todo eso se lo llevaba ya una comunidad de gitanos esa misma mañana al mercado de las Pulgas y allí lo vendían. En ese momento yo hacía un poco de agrimensor de los muertos, pero de los muertos pobres, Te dabas cuenta de una cosa, en París ya en los años 80, en los años 70 y 80, los ancianos ya morían solos o en el asilo como aquí. Algo que también cambiaba respecto a España, porque en esa época los ancianos todavía morían en España, normalmente en las casas. Y solo en última instancia ya, cuando era ya el colapso total, lo podían llevar a un asilo o al hospital, pero ya en última instancia. En ese sentido, París había perdido ya el respeto a los viejos, que es lo que nos está ocurriendo en estos momentos aquí, pero que a ellos, a los suizos, ya les pasaba hace 20, 30 años. Porque eran sociedades urbanas muchísimo más evolucionadas para su bien y su mal. Otro trabajo que te permitía conocer muy bien el aliento de la ciudad era un hotel, porque en un hotel se ve todo. Era un hotel que lo frecuentaban todas las clases sociales. No el proletariado, pero lo frecuentaba la clase media, cierta burguesía de provincias y también ciertos prepotentes, como la gente de los petrodólares y tal, que esos utilizaban simplemente el hotel para citas de 1 o 2 horas con modelos muy privilegiadas, de las que les debía de costar una pasta esa hora que se pagaban con ellas, porque eran realmente chicas muy privilegiadas que no te podías creer que fuesen prostitutas realmente. Y lo eran, y muy caras además. Pero en el hotel conocías todos los mecanismos de los franceses, también sus mecanismos sexuales, todas las preferencias sexuales. Ya he contado más de una vez que yo creo firmemente que en el Hotel Marigny presencié estas escenas de incesto. Estoy totalmente convencido de que así fue, en más de una ocasión, entre padre e hija en concreto. Oye, si no se escucha bien decirlo, porque creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo por saberlo? Media hora, bueno. Muy bien. No, porque voy a cumplir el horario que me han dicho, los 45. O sea, aún queda un cuarto de hora. Como lo siento, ahora que quería decir lo más importante. ¿Cómo era el tejido social y cómo era el sexo? El tejido social empezaba a estar, como ahora el nuestro, ya bastante destejido. Los tejidos sociales europeos se están destejiendo mucho. Está desapareciendo la sensación de tribu. Los clanes familiares están desapareciendo. Están desapareciendo todos los parentescos intermedios que creaban tejido familiar. ¿Qué es ya un tío? ¿Qué es ya un primo? Muchísimos niños ni siquiera van a conocer la figura del hermano. Algo tan común, por ejemplo, en mi generación, tener hermanos era prácticamente imposible no tenerlos. A no ser que le hubiera pasado alguna desgracia a tu madre, ibas a tener hermanos. Ahora, pues muchos niños ni siquiera conocen la figura del hermano. El primo, los tíos que incluso en mi infancia todavía tenían una gran autoridad comunicada por el padre, sobre todo los tíos paternos. Todo esto ha desaparecido y la familia se está reduciendo a 3 personas, una familia muy portátil, pero tremendamente proclive al divorcio, por cualquier desavenencia, ¡pum!, ya estás. Antes, cuando tenías a todas tus cuñadas detrás, y a tus gestos,
y a tu suegra. Cualquiera se separaba, decía, no separan, estaba prohibido el divorcio. No, si es que aunque no estuviera prohibido, o sea, tenías todo un clan ahí sujetándote por detrás. ¿Qué vas a hacer, Carmina? Consulta a tu tía monja, y te ibas al convento. Consultar a tu tía monja. En Francia la familia ya era muy molecular, aunque ahora han despertado un poco y están teniendo más hijos que nosotros, un promedio de 2 por familia tampoco es mucho, pero digo que pasaron de un periodo como el nuestro, de casi menos de un hijo por familia, a un nuevo periodo más razonable, en realidad, donde están teniendo aproximadamente 2 hijos por familia, que en Europa ya es bastante, y que se calcula que dentro de 30 años va a ser el país más poblado de Europa y probablemente también el más poderoso, porque la población siempre ha estado muy vinculada al poder real de un país. Y finalmente trabajé al final de mis días en París como traductor de Vogue para la versión española de la revista, donde me hacían correcciones absolutamente estúpidas e irritantes, y encima no me pagaron el último mes. Como haya aquí alguien de Vogue, que le diga a la empresa que todavía me deben 700 francos. Y el sexo. Digo, tejido social destruido, sí que lo notabas en cualquier portal. Porque yo estaba incluso en el periodo que vivía en el barrio latino, en mi portal prácticamente no había ningún francés, había chinos, había portugueses, había tailandeses y tal, y un francés allá. Y ese pobre francés estaba solo en su portal. Quiero decir que una de las cosas que trae la migración es que crea bolsas en guetos que se aíslan entre ellos mismos, como por ejemplo hacen los chinos, pero que a la vez crean como lagos dentro de ese propio país, que a la vez separa a los ciudadanos de ese país. Esto no es racismo, es geografía humana. Así que yo siempre he sido partidario de las mezclas de poblaciones, y por eso me gustan más las ciudades que los estados, porque las ciudades, y sobre todo las grandes ciudades, son una imagen del mundo mucho más clara y definitiva que lo que puede ser un estado en general. Por ejemplo, Nueva York es una imagen mucho más absoluta y profunda del mundo que, por ejemplo, todo Estados Unidos, donde tienes estados absolutamente provincianos y campesinos y duros y canallas y cucuclanescos. Si coges todos Estados Unidos, entonces hay un problema. Si coges solo Nueva York, lo mismo. Si coges Francia en general, si coges París, París en concreto, sí que puedes hallar una imagen del mundo donde muchas mezclas son posibles, muchas mezclas que en París son posibles, que en la Auvergne, por ejemplo, no serían posibles ni de lejos. Y en todo este territorio, ¿cómo iba el sexo? Pues yo, siempre he aceptado la idea de Djuna Barnes, una de mis escritoras preferidas, que En el bosque de la noche, una novela ambientada en París, viene a decir que qué claro lo han tenido siempre, y cuando leía esta página decía, qué razón tiene la señora Barnes en esto, qué claro lo han tenido los franceses siempre con el sexo. Han sido la cultura menos puritana de Europa, la que más licencia ha dejado a la seducción, la más glamurosa, por definición, además nadie lo duda, y eso ya desde la Edad Media. Además, al ser una cultura ampliamente católica, no cayó en el puritanismo de los protestantes. Ha abierto que dentro del cristianismo el catolicismo es mucho menos puritano que los protestantes, pero muchísimo menos, mucho más festivo y orgiástico y dionisiaco que el mundo protestante. Entonces, Francia no perdió eso, no perdió ese sentido dionisiaco que tiene en muchos aspectos el catolicismo, aunque muchas personas lo quieran negar, y que convierte esas culturas en más alegres, más divertidas y más expansivas que las protestantes. Pero además siempre fue una ciudad muy libre en eso, y una cultura muy libre en eso, mucho más que nosotros. Y en ese sentido era una ciudad donde sentías que el mundo de la seducción
fluía bastante bien. Como has dicho, es una ciudad donde la gente mira con deseo y no le importa mirar, donde la gente seduce mucho con la mirada, en la calle, en los bares, en el metro, y donde no es tan difícil, en contra de lo que dice la gente, establecer conversación con diferentes personas. Por ejemplo, la última vez que estuve en París fue la pasada primavera, no hace unos meses, la pasada primavera estuve en París y dediqué un día y medio a pasar por la ciudad a sacar fotos de algunas calles que me interesaban para mi próxima novela. Y a veces hago barridos fotográficos de determinadas zonas de una ciudad, de Madrid los he hecho y de París también. Sirven simplemente como apuntes para determinadas atmósferas de una novela, nada más. Pues en ese día que estuve así, entré sin buscarlo en relación con 3 personas. Con un mendigo, mira, hombre, eso es fácil. No tan fácil, no tan fácil. Los mendigos son personas muy herméticas. Con un pintor que estaba haciendo una exposición en Latina y me invitó a entrar, y con un camarero que luego se quería ir conmigo de juerga. Le dije, no, son las 2 de la mañana, yo me voy al hotel porque estoy rendido. Estas personas habían acudido a mí sin que yo las llamara y habían establecido una relación, una conversación de forma bastante natural. Os aseguro que me he pasado días enteros en Madrid y no me han ocurrido esas cosas. Y dicen que Madrid es una ciudad hospitalaria, etc. Bueno, si os cuento ya esto, podéis ver cómo puede fluir el mundo de la seducción en París, con mucha más naturalidad que en España, en la época que yo lo conocí, desde luego. Cosa que podría acarrear abismos para los extranjeros. Podría acarrear. En uno de los mejores libros que he leído sobre la condición de extranjero, y muy especialmente sobre la condición de extranjero en París, el libro de Julia Kristeva, Extranjeros para nosotros mismos, viene a decir eso, que Francia, en concreto París, es el mejor país para un extranjero, la mejor ciudad para un extranjero y la peor, porque es una ciudad de deseo, donde al extranjero se le desea plenamente y sin tapujos. Eso no quiere decir que el parisino va a establecer lazos profundos contigo. Oye, pero ya es mucho que te tome por objeto de deseo. Cuando alguien nos dice, incluso que te haya utilizado como objeto sexual, me ha utilizado, que es mejor que no te utilicen nadie para nada. Eso es mejor. Julia Kristeva contaba precisamente del caso, como sabéis, además de escritora y psicoanalista, contaba el caso de algunas argelinas, algunas españolas, que literalmente lo dice así, aunque es un ensayo oculto, lo dice así, que se murieron de follar. Y es posible, ¿eh? Esto parece una novela de piratas, en la isla de la Tortuga, entre mujeres de mala vida y corsarios. No. Lo que quería decir yo a Kristeva es que alguna gente que venía de culturas menos sexuales que la francesa, que es una cultura muy sexual y siempre lo ha sido, podían ver eso como la panacea y entonces entrar de alguna manera en el abismo del sexo sin tener en cuenta su propia conciencia, que podía ser una conciencia de un moralismo aterrador. Y entonces crear una lucha interior de naturaleza agónica entre la parte moralista y la parte que quiere entregarse a la noche en su totalidad, y que ese crack podía producir pues cánceres misteriosos, podía producir enfermedades de diversa índole, de índole somático y psíquico, en relación a una libertad que se habían tomado y que no habían debidamente asimilado. Sí, pero dices tú, pues igual es mejor morir así, en pleno campo de batalla, que en una casa ruinosa, en medio del desierto y en un pueblo donde todos te miran como si tuvieran mal de ojo. ¿Cómo podían venir chicas de Argelia? Fijaos, qué cultura, enfrentadas al laberinto del deseo que es París.
En mi caso, no cometí grandes excesos. Primero fui a París ya con novia, de la que estaba muy enamorado, y con ella permanecí durante los primeros años de París, y después tuve algunas relaciones amorosas con francesas, y siempre no lo buscaba, siempre con mujeres casadas, porque en París el adulterio era un deporte nacional, digamos. Y yo creo que casi todas las parejas partían ya de la, no sé si lúcida o sorprendente idea de que a partir de los 2 años eso tenía que respirar de alguna manera. Y los matrimonios de mi generación así lo hacían, así lo hacían. Y lo hacían con una naturalidad y una dignidad que yo no conocía. No siempre era así. Una vez tuve problemas serios con un marido que se sintió burlado, pero no era mi culpa, ni tampoco la de ella. Era la culpa de Afrodita, como dice Elena, cuando le reprochan su adulterio. Si no ha sido mi culpa. Me poseyó totalmente Afrodita. Y si no lo queréis creer, ese ha sido el único problema. Bueno, pues repitiendo esto de Julia Kristeva, es una cultura que ha tenido muy claro la cuestión del cuerpo, más claro que las otras culturas europeas y americanas, y que en ese sentido sigue siendo un ejemplo. También su literatura, ya desde la Edad Media, es la más libérrima cuando tiene que tratar el cuerpo, cuando tiene que tratar las pasiones, cuando tiene que tratar el amor. Soy de esa escuela, soy plenamente de esa escuela, y eso se debe notar, seguro que se nota también en mis novelas. Como último capítulo diré, París era también, además de una ciudad de una gran belleza urbana, que no la perdió ni siquiera un poco, era una ciudad de maestros tremendamente generosos. Francia es un país generoso en contra de lo que dice la gente. En mi época de estudiante estaba gastando una cantidad de dinero, pero una cantidad de dinero en educar a estudiantes extranjeros, prácticamente gratis. Todas las universidades estaban llenas de estudiantes extranjeros. Estaba educando a la élite africana, a la élite americana y aparte de la élite europea. Desgraciadamente, el mundo francés ha venido abajo con la embestida del inglés, sobre todo a partir de Internet. Se está quedando en una lengua casi secundaria, cosa que lamentamos todos los afrancesados, porque le debemos a Francia parte de nuestra personalidad. Y eso Francia nos lo regaló. Para los que piensan que es un país como mezquino, arrogante y muy suyo. Francia tiene esos aspectos, pero desde luego ningún país europeo, cuando yo era estudiante, ningún Estado se podía permitir gastar semejante cantidad de dinero en educar auténticas turbas de extranjeros de todos los países, y estaban allá en el seno mismo de sus universidades. Obviamente a París ya le está pasando como Nueva York. Ciudades, sobre todo de Extremo Oriente, las están superando en magnificencia, en movimientos culturales, en agitaciones de todo índole y en movimientos económicos. Pero también es cierto que son simplemente espejismos momentáneos y que todo indica, lo dicen los sociólogos, lo dicen los historiadores con ciertas perspectivas de futuro, que Francia va a volver a ocupar un papel muy relevante en Europa en el caso de que alguna vez lo haya dejado de ocupar. Y nosotros, que en algún momento nos creímos iguales a ellos, y ojalá que esa creencia hubiese tenido su fundamento, ahora estamos otra vez en la retaguardia total. Pero claro, no hablemos de Francia ni de Grecia, otro de mis amores. Qué buen año es este. Ya veis lo que está ocurriendo en Francia con ese señor. Ya os dije, con el sexo se deslizan con bastante facilidad hacia lugares de riesgo. Y mira lo que le está pasando a este señor, y seguramente muy bien merecido, que no seré yo, como la ministra Salgado quiso justificar su comportamiento diciendo que era un hombre de carácter fuerte. Pues sí, pues sí. Prefiero los franceses de carácter más suave. Nada más, amigos, muchas gracias.